Buenas tardes, Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan este día aquí en lo que es la palabra de hoy de Iglesia Misionera Palabras en Acción. Quiero decirles que estamos muy alegres y contentos porque ya es un día, otro día muy especial en el cual estamos gozando de este clima un poquito nublado, como que quiere llover, no quiere llover, pero en realidad estamos alegres y contentos porque Cristo siempre se mueve de una manera poderosa en nuestras vidas. Como les digo, hoy es un día en el cual vamos a hablar de un tema en el cual pues muchos estamos ansiosos, muchos están contentos, muchas iglesias están arreglando todo porque pues vamos de regreso a la iglesia, vamos a ir de regreso a la iglesia. Y cuando hablamos de ir de regreso a la iglesia, me refiero a que la congregación en sí ha estado casi un año. De hecho, ayer fue un año desde que se cerró todo y empezó esto de esta pandemia. Y hace un año muchas iglesias no han regresado a lo que es tener un servicio juntos. O sea, la gente ha estado esparcida, la gente ha estado en todo lugar, la gente ha estado teniendo la iglesia por medio de las redes, como está ahorita usted viéndome a mí, y muchos pastores han hecho eso, han tenido en bien el hacerlo de una manera virtual. Y aunque haga falta el elemento humano de lo que es ir al templo, hermanos, también hoy vamos a saber un poquito más de lo que en realidad significa regresar a la iglesia, o lo que la iglesia en realidad es, o cómo nosotros podemos regresar a una iglesia que nos va a ofrecer amor, nos va a ofrecer compasión, nos va a ofrecer orar por nuestros problemas, nos va a ofrecer tener una comunión con los hermanos, nos va a ofrecer tener un sentido de familia como es lo que esperamos, y tener más que todo ese lugar en el cual podemos ir a descansar, a recibir bendiciones de Dios, a recibir lo que es el Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y que venga a resurgir como un oasis dentro de nuestros problemas, un oasis en medio de tanta tribulación, un oasis de tanta cosa que pasamos diariamente en lo que es nuestra vida cotidiana. Pero antes sí, yo quiero decirles a ustedes de que muchas cosas que suceden dentro de nuestras iglesias también es el resultado de cómo nosotros vemos la iglesia, cómo usted y yo podemos ver la iglesia, cómo usted y yo ahora entendemos que es la iglesia. Hoy yo me ponía a pensar en realidad, hoy que todos estamos dispuestos a regresar a la iglesia, que estamos listos para volver a la iglesia, tenemos que evitar de hacer los mismos errores que como iglesia hemos tenido. Para eso tenemos que entender qué es la iglesia según la Biblia. Muchos de nosotros creemos que la iglesia nomás se trata de un lugar, de un edificio, una gente que llega, se congrega, tenemos una doctrina en común y eso resuelve lo que es la iglesia. Pero en realidad nosotros los cristianos, ¿verdad? Muchas veces mantenemos ese concepto de que la iglesia es un lugar, pues es un edificio y donde los creyentes nos reunimos pues los domingos para adorar, o muchos también creen que la iglesia es una organización de personas que creen en Jesucristo. Pero la Biblia nos enseña en realidad lo que Dios piensa al respecto de la iglesia, y debemos acudir a la Biblia para entender lo que en realidad la Biblia nos dice acerca de la iglesia, ¿verdad? Aunque hoy tal vez no podamos a poder cubrir todo lo que es este tema, podemos en realidad empezar a entender lo que es la iglesia. Hace poco hubo una gran noticia en la cual no sé en qué estado de aquí de la Unión Americana, en Estados Unidos, hubo un escándalo terrible con unas personas que iban constantemente a esta iglesia aún dentro de la pandemia, y vimos como claramente un pastor llamó a la policía y removieron estas personas que estaban ahí, que tenían años de congregarse, y la sacaron, y fue un gran escándalo en el cual vimos cómo la gente lloraba, vimos cómo todas estas familias se consternaban, y vimos a ciertamente prepotencia acerca de los líderes que en este caso no me puedo meter porque no sé lo que sucedió, pero podemos ver de que en ese aspecto, digo yo, ¿será que
Eso los hace falta ir a tener ese tipo de encuentros, los hace falta ir a tener ese tipo de problemas. Pero ¿cómo podemos evitar llegar a esos asuntos que en vez de edificar al pueblo de Dios, entorpecen y lo que hacen es escándalos para que la gente diga diariamente: ya no quiero ir a la iglesia porque miren esa hipocresía, porque miren lo que está sucediendo? No, tenemos que evitar de hacer eso para nosotros mismos, proteger en realidad lo que es la iglesia. Y la iglesia es más que allá, es más que un edificio, es más que doctrinas, es más que el líder, es más que la gente gozándose, saltando, cantando. No, es más que eso. Así que en esta tarde vamos a descubrir en realidad de lo que se trata. ¿Qué tal si antes de empezar oramos, verdad? Digamos así: Señor Jesús, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por este día que nos has dado. Señor, te doy las gracias por la salud, te doy las gracias, Señor, porque los has mantenido, Padre Santo, con vida, Señor. No nos ha faltado nada, Señor. Y en esta tarde que nos disponemos a hablar de lo que es, Padre Santo, este tema tan importante, Señor, llega a nuestras vidas, Señor, y resplandece, Señor, para poder comunicar, Señor, Padre Santo, lo que tú quieres, Señor, que hagamos para que aquellos puedan oír, Señor, Padre Santo, ahora que nos disponemos a regresar a las iglesias. En tu nombre, Señor, lo pedimos. Amén y amén. Bueno, como les decía, ahorita podemos entender de que para enfocarnos en lo que es la iglesia, vamos a ir rápidamente al libro de Mateo, en el capítulo 16, y vamos le voy a dar un contexto, pero antes quiero leer el versículo que lo vamos a enfocar. Capítulo 16, libro de Mateo, en el versículo 18 nos dice de esta manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otra vez más, ¿cómo dice así? Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, ¿qué queremos decir lo que en esta porción nos dice? La Biblia es la primera vez que en la Biblia se representa la iglesia, o que la palabra iglesia se puede leer. Al leer la Biblia, desde un principio debemos prestar una debida atención, hermanos, a lo que es esta palabra que se menciona por primera vez, o que se habla de la iglesia, ¿verdad? Esto establece la primera base para entender dicho asunto. O sea, el resto de las escrituras también nos habla de la iglesia, pero esta es la primera vez que se menciona. O sea que en este versículo, en el pasaje que leímos, ahí declara básicamente que la iglesia se la está encargando a Pedro, ¿verdad? Y aquí hay cierta confusión también con respecto a una iglesia que le llama que Pedro es el primer papa, ¿verdad?, de la iglesia o algo así. Pero bueno, no voy a meterme en esto ahora, sino lo que quiero es que identifiquemos en realidad qué es la iglesia. Cuando Jesús llevó a sus discípulos fuera de Jerusalén y les preguntó qué pensaban de él en el versículo 15, Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro que él había recibido una revelación de Dios. Pero después de esta revelación tan importante, quizás pensamos que el Señor hablaría más acerca de este asunto. Pues sin embargo, en vez de hacer eso, tan pronto como Jesús confirmó esta revelación, Él respondió diciéndole: sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, de que Jesucristo, al ver lo que estaba sucediendo, empezó a tener esa conversación con Pedro. La revelación de la iglesia aquí es de mucha importancia para que Cristo, a tal modo de que lo pone en un conjunto con la revelación de quién es Él. De modo que es necesario descubrir cuál es la iglesia de Cristo, o cuál es la iglesia que Cristo revela en Mateo. Veamos esto, fíjense. La palabra iglesia en el idioma original, o sea, en el Nuevo Testamento, deriva de la palabra griega eclesía, la cual es necesario que entendamos. La palabra griega se llama eclesía, y esto significa, ¿verdad?, que quiere decir congregación o asamblea llamada a salir. De modo que la palabra eclesía es la asamblea de todas las personas que han sido llamadas por Dios a salir del mundo.
La iglesia no es un edificio físico, es un grupo de personas. Óigame bien, la iglesia no es un edificio físico, es un grupo de personas. Con esto quiero ser categórico. No quiero decir que no lo reunamos. Lo que quiero decir es que cuando usted llega con nosotros, hermanos, a la iglesia, usted forma, o sea, al templo, usted forma la eclesía, o sea, la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes componen la congregación? La iglesia, la eclesía son una asamblea de personas llamadas por Dios a salir. Pero ahora la pregunta está, ¿pero qué determina que una persona se convierta en una de estas personas? Fíjate que hay un versículo que quiero leer. Yo lo voy a leer porque yo sé que a muchos los cuesta, pero te lo voy a leer. Está en Primera de Corintios. Primera de Corintios, y está prácticamente en el capítulo 1. Ya lo tenemos acá. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 2. Bueno, digamos, Primera de Corintios 1, 2. Dice así la palabra del Señor de esta manera: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Póngase bien atención lo que dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, cuando Pablo escribe este versículo, Pablo incluye en su carta a la iglesia de Dios y en aposición a los santificados en Cristo Jesús. Son los que somos llamados santos. En la nota 3 de este versículo del Nuevo Testamento, en la versión, la frase a la iglesia de Dios equivale a la frase a los santificados en Cristo. Esto indica enfáticamente que la iglesia está compuesta de los santos y que los santos son constituyentes de la iglesia. No debemos considerar a la iglesia y a los santos como entidades separadas individualmente. Somos los santos corporativamente que completamos la iglesia. Ambas frases se refieren a lo mismo, pero con diferente énfasis. Fíjese, la frase a la iglesia de Dios nos dice que a Pablo está hablando de la eclesía, o sea, a la asamblea de los llamados. Y la frase de los santificados en Cristo Jesús nos dice algo de las personas que ya han sido llamadas. Las personas que constituyen la iglesia no son simplemente un grupo de personas que creen en las mismas doctrinas o que tienen las mismas ideas o las mismas preferencias. No, no lo es así. Tampoco son un grupo de personas que tienen, de personas que han decidido congregarse para adorar a Dios. No, las personas que constituyen la iglesia han sido santificadas, o sea, hechas santas. ¿Cómo entonces son santificados? El versículo dice que son santificados en Cristo Jesús. Veamos lo que dice esta nota. Lo que habla acerca sobre la frase del Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que significa en Cristo significa en elemento, prácticamente es una esfera, ¿verdad? Cristo es el elemento y la esfera que nos apartó, nos hizo prácticamente santo. Cuando usted y yo venimos al Señor, Cristo te está apartando para que seas santo. Cuando creemos en Él, es decir, cuando fuimos unidos orgánicamente con Cristo por medio de nuestra fe en Él, eso te constituye que estás siendo santo. O sea, no sé si me va comprendiendo. El hecho que usted vaya a una iglesia no le va a dar a usted el tema que ya sea cristiano, que ya sea santo. No podemos notar de que cuando usted vive en un garaje o vivimos en un garaje, eso lo va a hacer carro. No, usted puede ir a cualquier templo y le puede decir a la gente: mire, yo voy a la iglesia, yo tengo aquí, yo voy allá, me gusta cómo cantan. Pero el hecho que usted esté asistiendo a una iglesia o vaya a una iglesia no le constituye que usted tenga
el llamado a ser santo. Sí, está bien que vaya a la iglesia, no le estoy diciendo que no, pero lo que estoy hablando es que en este contexto, el que es llamado, el que ha venido a conocer a Jesús, el que ha venido a conocer a Dios por medio de la fe, eso es lo que se llama eclesía. Qué maravilloso es en Cristo que somos hechos santos, ¿verdad? Esto es separados para Dios. Por lo tanto, llegamos a ser constituyentes de lo que es la iglesia. De modo que la iglesia no está constituida de personas que han alcanzado cierto estándar o que han cumplido una norma o regulación externa, como hoy se hace ver, ¿verdad? A veces uno dice, usted quiere ser miembro de esta iglesia, tiene que cumplir las normas, tiene que ir de acuerdo a la doctrina, tiene que hacer aquí, tiene que hacer allá para que cumpla los requisitos de la gente o de ese lugar. Pero en realidad, cuando hablamos de la eclesía, estamos hablando de algo más poderoso, que usted viene a ser parte de una iglesia que en realidad es más de solo llegar a un lugar. Esta iglesia ha alcanzado el estándar, ¿verdad? Y ha cumplido no solamente las normas, sino que las normas que el Señor Jesús nos ha dado. O sea, no lo que las personas te dicen, sino que han recibido a Jesucristo mediante de la fe. Eso es la diferencia. O sea, cuando Dios viene a nuestra vida como nuestro Salvador, volvemos, dice la Biblia, a nacer de nuevo, ¿verdad? Con una vida diferente, con una vida divina y eterna en Dios. Esta vida es la cual es la que Cristo mismo, ¿verdad?, hizo cuando vino a morir en la cruz del Calvario. O sea, que esto nos califica para nuestra membresía de la iglesia. No hay otra manera. Si tú quieres ser de la iglesia de Jesucristo, si quieres ser de la iglesia que estableció Jesús, primero tiene que haber esa convicción y esa entrega genuina. Porque, como te digo, tú puedes ir a cualquier templo, pero no significa que seas iglesia. Tú puedes estar en cualquier lugar, pero si no tienes ese encuentro con el Señor, eso lo que te hace es nomás, está bien, estás yendo a un lugar, pero la verdad de todas las cosas es que a Dios le interesa que nosotros lo volcamos en fe a creer en nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestra membresía de la iglesia que va para el cielo tiene que ser hecha básicamente nuestra convicción y nuestra fe con nuestro Señor Jesucristo. Como dije, no hay otra manera. La iglesia no es un club, no es una organización de personas afines, ¿verdad?, a los cuales podemos unirlo. Ni siquiera es un grupo de personas expertos en religión cristiana, que hay muchos, ¿verdad? La iglesia es la asamblea de todas las personas de todos los tiempos que han creído, óigame bien, en Cristo y han recibido la vida de Dios. Por consiguiente, debemos nacer en la iglesia por medio de la regeneración de nuestro espíritu y de nuestra vida con nuestro Señor Jesucristo. O sea, somos la iglesia. Estamos acostumbrados a escuchar frases como tales: ¿a qué iglesia usted va? ¿Cuántos han oído eso? ¿Y usted a qué iglesia va? O voy a esta o a esta otra los domingos. Pero yo le quiero decir esto. Sin embargo, la Biblia lo dice, según la Biblia, todos hemos recibido a Cristo como Jesús. O sea que somos la iglesia. Somos parte de esta maravillosa e importante eclesía a la cual Cristo estima grandemente. Por eso es que cuando Él va a venir de nuevo a esta tierra, dice que vamos a tener sorpresas, que van a ser levantados muchos de muchos lugares. Porque ellos son los que constituyen la eclesía. Le damos gracias a Dios y alabamos al Señor por todo lo que ha hecho, por redimirlos y regenerarlos, a fin de que lleguemos a ser miembros de esta grandiosa iglesia, la cual es la eclesía. En este momento solo prácticamente nos enfocamos en una manera sencilla de lo que es la iglesia. Le pedimos que usted en realidad piense un poquito más de que el pertenecer a una organización, el pertenecer a cierto lugar, o tenga membresía de una iglesia, no muchas veces significa que usted sea parte de la eclesía. No es solamente llegar y tener un buen tiempo, reunirnos, hacer ventas, hablar. No, va más que allá. Porque la verdad, cuando uno es parte de la eclesía, usted está adquiriendo un compromiso, no con el pastor,
no con el líder, no porque va a hacer las pupusas, usted ya tiene un ministerio. No, aquí los manda para afuera. Acuérdense lo que dijimos acerca de lo que es la eclesía. La eclesía es más allá de solo visitar un templo, de estar en un lugar. No, la palabra eclesía significa, ¿verdad?, llamados, óigame, para salir para afuera. O sea, que cuando usted sale como iglesia y empieza a hablar de lo que Dios está haciendo o lo que Dios puede hacer en su vida, usted en realidad es parte de la eclesía. Así que en esta tarde espero de que usted haya oído en realidad en esta porción breve de lo que es la iglesia. Mire, si vamos a ir a la iglesia para hablar del hermano, si vamos a ir a la iglesia para empezar con discusiones, si vamos a ir a la iglesia para fijarnos qué es lo que viste, quién va aquí, y empezamos a juzgar, la verdad no somos de bendición. Pero si usted va a tener, ¿verdad?, un buen tiempo en la congregación de los santos, si usted va a enfocarse en realidad en la iglesia, a ser el cuerpo de Dios, ¿verdad?, o ser la iglesia basada en el reino de Dios, para engrandecerlo, está bien. Pero si usted va a criticar al pastor, si usted va a criticar a medio mundo, si usted va a un lugar donde no quiere estar, ¿para qué va entonces? Mejor pídale a Dios que le indique a dónde usted va a servir, dónde va a estar, ¿verdad? Porque yo sé que mucha iglesia ahorita está pensando en que quiere llegar a un lugar solo para decir, ahí viene el hermano, oh hermano. Yo le digo, yo he estado en muchos lugares en los cuales he tenido impresiones, he tenido momentos muy bonitos, momentos muy que han satisfecho mi vida y han satisfecho también a mi familia, pero también he tenido momentos difíciles en los cuales uno dice, ¿qué estoy haciendo acá? De hecho, yo a veces me preguntaba si estoy en un lugar donde no quiero estar, el por qué estoy allí. Yo creo que a Dios no le va a gustar que usted esté en un lugar donde no quiere estar. A veces he recibido la palabra que dice, ¿sabe qué? Si usted no oye la voz de su pastor es porque no es su pastor. Hable con el Señor, hablemos con el Señor, digámosle al Señor dónde queremos que Él los ponga. Porque a veces nosotros estamos acostumbrados a ir a cierto grupo, pero como lo digo, es solo costumbre. No es que usted tenga una revelación de decir, ¿sabes qué? Aquí voy a funcionar mejor. Dios, como le dije, no los necesita a nosotros, pero sí los quiere usar para alcanzar a aquellos que no lo conocen. Así que como eclesía, usted está siendo llamado a ir afuera. Como le digo, mire, que podamos ir a la iglesia a tener un buen tiempo, a celebrar, es precioso. A mí me gusta celebrar. Como le digo, yo en iglesia lo primero que hice es tener celebraciones preciosas. La verdad, no me importaba estar por horas alabando a Dios como músico, ¿verdad? Pero al mismo tiempo yo sentía de que es más que solo estar en un lugar. Es más que solo venir los domingos, es más que solo venir a los cultos de oración, sino que la eclesía está llamada a formar parte de un grupo élite que va a llevar el mensaje a aquellos que no conocen al Señor. Y como les digo, la eclesía es la congregación de los santos. La eclesía es la que en realidad lo va a hacer crecer, no solamente como persona, sino como cristiano. Yo le invito en esta tarde a que reflexionemos si vamos a ir a un lugar donde hace un año teníamos pleito, si vamos a ir a un lugar donde hace un año estamos en desacuerdo con el pastor, si vamos a ir a un lugar donde en realidad vamos a dar problemas más que bendición, ¿para qué va? Mejor quédese en su casa y pídale al Señor que le dé un lugar. Pero si vamos a ir al Señor, vamos a ir a la iglesia o vamos a ir al templo para alabar a Dios, ¿verdad? Sin importarlo, sin ver a diestra y siniestra, entonces vaya. Pero acuérdese que la iglesia es la congregación de los santos. No es un club, no es una organización donde le gusta estar, no es donde usted va a pasar, porque si ya no lo dejaron servir en cualquier lugar, usted se enoja y se va, o cuando llega mira las cosas diferentes, tal vez no lo saluda el pastor, tal vez con las pandemias ni le voltea a ver porque tiene miedo que le pase el virus. Bueno, eso ya está en usted. Lo que sí le estoy diciendo ahorita es que nos concentremos a ser parte de la iglesia que hablaba en este libro de Mateo 16-18, Jesucristo cuando le decía a Pedro que en él le iba a edificar la iglesia. O sea, no dijo en ningún templo, no dijo en este edificio tan bonito, dijo en un hombre, o sea, en nosotros como personas, como llamados a ser santos. Él nos dijo, en ustedes voy a hacer la iglesia. El templo donde está no se mueve. Nosotros que tenemos la flexibilidad de andar de aquí para allá, donde usted vaya, donde usted se dirija, allí va la iglesia. Acuérdese,
Usted representa a Cristo, usted representa a Dios. Por lo consiguiente, sí necesitamos tener gente que nos ayude. Así como los jugadores de fútbol, los jugadores de básquetbol, y de hecho todas las ramas, ¿verdad?, tienen un entrenador, aunque tal vez ya sean profesionales, ¿verdad? Usted y yo necesitamos guías espirituales, necesitamos mentores, necesitamos gente que nos ayude a crecer espiritualmente y no gente que nos invite a su casa nomás para hablar de la hermana o nomás para hablar del hermano o hablar del pastor o hablar de todo lo mal del templo. No, hablemos de Cristo, hablemos de Él, hablemos de la grandeza, hablemos de los milagros que Él hace, hablemos de lo que Él quiere hacer en este mundo que se pierde diariamente. ¿Sabía usted que cada día que pasa las cosas buenas le están llamando malas y a las malas les están llamando buenas? Y que como eclesía, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos conformando con estas cosas, los estamos dejando a la desidia y no tenemos ni los potenciamos los unos con los otros para salir a la calle a decir a los demás: ¿sabes qué? Cristo vive, Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Dónde están los aleluyas? ¿Dónde están los cristianos de este tiempo? Dios te bendiga. Quiero decirte, Cristo te ama. Yo también sigo orando por este ministerio. No dejes de escucharnos también en YouTube y también en la radio de la iglesia, MHD Radio. Así que sigue orando por este ministerio. Si tú quieres que oremos por ti, allí en la pantalla están los números de teléfonos, ¿verdad? Y puedes mandarlos un texto, o ahorita en Facebook Live tú también puedes mandar algún comentario. Queremos bendecir tu vida. Queremos decirte de que con Cristo vamos juntos a la victoria. Así que en esta tarde te quiero decir muchas gracias. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos, ¿verdad?, dentro de esta semana con un recalentadito, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, tenemos sorpresas siempre en lo que son las actividades, y te lo vamos a estar diciendo, ¿verdad?, dónde vamos a empezar a hacer nuestras actividades. Bendiciones, hermanos. Cuídense. Gracias a Ulises que va detrás de los controles. Y un saludo a todos que no los saludé desde un principio. Nicaragua, lo que es Centroamérica, México, las Antillas, ¿verdad? Todos, a los hermanos de acá, de lo que es del norte de California, nuestros hermanos de Acción Ciudadana. Bendiciones, hermanos. Saludos a todos ustedes. Saludos también a Carla, que se acaba de introducir, la hermana Diana, a Leví Rosas y otros hermanos que se han metido. Quiero decirles de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No vas a ir mal si sigues en Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenas tardes.